a Contraseñas, el espacio para descubrir a los autores detrás de sus libros. Nuestro invitado de hoy nació en 1952 en la Ciudad de México, una ciudad de largos desplazamientos que él aprovecha para conjeturar sus ideas poéticas. Piensa que el trabajo poético es cotidiano y constante y por eso manda recados a sus amigos en décimas. No fue músico solo porque no tuvo el tino biográfico para hacerlo. También cree, con base en su experiencia, que son los géneros quienes escogen a los autores. Es traductor del portugués, que por cierto aprendió de canciones y poemas, y autor de canciones que han interpretado, entre otras, Susana Harp, Eugenia León, Cecilia Toussaint. ¿Adivinan quién es? ¿Ya adivinaron quién es? Eduardo Langagne. Bienvenido. Qué gusto, Eduardo. Qué gusto tenerte aquí en Contraseñas, por favor. Fíjate que sabemos que naciste en la Ciudad de México, pero tus primeros años, Eduardo, no los pasaste en la Ciudad de México. Anduvimos por Mexicali, anduvimos por Hermosillo y por Chihuahua, principalmente. Casi desde los, ¿qué serían? 5 años y poco, ya llegamos de nuevo a la Ciudad de México, donde yo había nacido, y aquí nos quedamos. Oye, pero ¿y esa infancia trashumante tuvo, sin embargo, un momento en el que se fijó en un diario, ¿no? El diario que tu madre después te regaló y en el que escribió durante tus primeros años. Esto es una cosa insólita. El primer hijo falleció en Mexicali, por esa razón nos venimos a México. A que decir, se vino mi mamá a México, yo con ella en la barriga, pero para que yo naciera aquí por el temor que tenía. Entonces sí dedicó mucho tiempo, nació mi hermana a los 2 años y a los 4 nació mi hermano ya en Chihuahua. Pero ella hacía un diario y eso te permite saber pues qué haces en esas edades y sorprende muchísimo. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué supiste? Porque memoria antes de los 5 años no tienes, ¿no? Pero por ejemplo, anota con la fecha de diciembre del 53. Tiene menos de 1 año y me ha dado grandes sustos, dice. O sea, ya andabas me iba espantado. solo, es Mexicali, no hay carros, ¿no? Claro. Caminaba yo 1.5 cuadras antes de cumplir 1 año a una casa donde después supe que me daban una paleta o algo así y yo regresaba a casa. Ahí estás, mira, sería esa edad, ¿no? Esa es debe todavía ser un más poco chico. de más, sí. Esas ya son, en Chihuahua deben ser, ya con mi hermana, yo creo que ahí tengo 3 años y mi hermana 1, digamos, ¿no? Todavía Oye, y además, nacería mi hermano. Perdón, además de saber que te escapabas antes de cumplir 1 año, que ya es una cosa muy impresionante. Sorprende. Sí, sorprende. ¿Qué otras cosas encontraste en ese diario que cambiaran tu identidad, tu idea de ti mismo? No, eso me sorprendía mucho por la manera como está el testimonio, por fechas, además el orden cronológico, pues es el testimonio de que de verdad ocurrió, de otro modo no sabría que así es, ¿no? Y casi uno piensa que eres un desconocido, Sí, ¿no? claro, y piensas además que a estas alturas en la Ciudad de México no dejarías a un hijo que salga, pero ni a los 18. Y luego la Ciudad de México también dieron saltos, o sea, tienes una memoria de varios domicilios. De varios domicilios. Bueno, es porque los trabajos en ese tiempo, al tener hijos pequeños, mamá quería estar cerca de casa, ¿no? Entonces nos íbamos moviendo un poquito según el lugar donde el trabajo aparecía y así fue que nos movimos por varios domicilios, en la colonia Juárez, la colonia Roma, etcétera. ¿Qué hacían tus papás? ¿Qué hacía tu papá? Eran empleados, papá era un obrero de imprenta y mamá trabajó como cajera. La verdad es que antes trabajó como extra del cine. Y eso es muy interesante porque vivíamos en la calle Versalles, porque la central de repartos estaba en la calle Versalles. ¿Reconoces ahí el edificio Ese era el Caléxico? edificio donde vivimos. Además, Caléxico, como... Exactamente. Qué casualidad, Veníamos ¿no? de Mexicali a vivir al siguiendo. edificio Caléxico. Versalles 72, departamento 14 era en ese tiempo, sí. Ahí cumplí mis 6 años y a la escuela iba yo a la calle de Berlín. Y además la escuela se llamó Miguel de Unamuno.
O sea, ya estaba algo No, marcándolo. todo el Otra esfuerzo casualidad. desde la infancia. Y el padre trabajando en una imprenta, el olor a Exacto. tinta, tu trabajo como escritor, pero también de alguna manera editor. Oye, y la biblioteca de tu abuela, tengo entendido que fue de las primeras maestras en Sonora y que tenía una biblioteca Sí. ambulante que llegó a tu casa, ¿no? Sí, se mudaban mis tías con mucha frecuencia, se mudaban de casa también y en algún momento se fueron a España a vivir un tiempo, que podían hacerlo, hermanas de mi papá, y los libros pasaban, no la biblioteca original de la abuela, simplemente los libros de las tías iban a descansar a casa, entonces pues uno ahí tenía libros que eran muy valiosos, lecturas muy interesantes, había novedades desde luego, me acuerdo haber leído a Juan Miguel de Mora, me acuerdo haber leído a Luis Espota, por ejemplo, libros que no siempre Bueno, Luis un Espota ya muchacho no tendría. era persona para leerse en la infancia. En ese año tal vez, fíjate, porque yo no recuerdo en qué edad, lo habré leído a los 10, 11 años. ¿A Luis Espota? Yo creo que Qué sí. bárbaro. Anda. Oye, Eduardo, pero a mí siempre me ha precoz. dado mucho curiosidad, no sé si a ti, Rosa. Langagne. O sea, uno lee tu apellido y dice Langagne, Langañe. ¿De dónde es y cómo lo pronuncias o cómo nos lo explicarías? Sí. Mira, me preguntaron cómo decirlo, porque la gente que habla francés dice Langagne, como nadie se atrevería a decir Chaquespeare, por ejemplo, ¿no? Sí. Y en una ocasión hace poco, estando en Cuba, una persona me preguntó, entonces yo le di una explicación y después, porque se usa mucho hacerlo allá, el verso medido, el verso rimado tiene impacto ahí con la gente. Entonces, mientras otro compañero hablaba, yo tracé una décima, pensé en aprendérmela, pero no me la pude aprender, pero dando esa explicación, ¿no? Yo decía así, es Langagne mi apellido, aunque en francés es Langagne, con una ñ que tañe genealogías del sonido. La bisabuela hizo un nido fugaz y fundó el crisol con un francés bajo el sol del puerto de Veracruz. Y así, cuando vi la luz, lo pronuncié en espagnol. Que además esta palabra, decir que lo pronuncio en espagnol, me lo dijo Tomás Segovia, fíjate. ¿Sí? Un día íbamos en un autobús rumbo a Aguascalientes a una entrega de premio cuando ganó Coral Bracho el premio, tal vez el año Hace 81. poco, ¿no? Ah, No. 81. El Aguascalientes. Y claro. Tomás me dice, ¿por qué pronuncias tu apellido en espagnol? Entonces mi explicación aprovechaba ese ingenio de Tomás para eso. Escribes tantas décimas. Para mí ha sido muy impresionante cuando nos hemos comunicado por internet que me contestes en décima, ¿no? La habilidad que tú tienes, esta relación con la música y la literatura, no es algo tan usual, sobre todo sí la relación de los escritores con la música, pero no que sean compositores a la vez. Y es tu caso y además exitoso, ¿no? Bueno, exitoso es un decir, pero sí, el trabajo que uno hace siempre tiene que ver con este gusto por la palabra. A mí me gustó hacer canciones y después, cuando vi que no podía ser buen intérprete, comencé a hacer letras de canciones, la música también, pero siempre la canción hay que enseñarla, hay que mostrarla y uno no tiene ese sonido que permite mostrarla a más gente, es decir, lo haces en la casa, a una cantante le enseñas la canción y ahí pasa. Pero de ahí tuvimos un taller literario con músicos y rápidamente comenzamos a pasar a la poesía. En la secundaria yo estudié muchísimo poesía. Mira, ahí hay una musiquita, a ver. Calavera Catrina en tu sombrero adornado. Se nota que Susana estoy Harp, ¿verdad? marcado, Sí. y hasta el cuero se me enchina. Es decir, ya pido La esquina de Catrina. desechanza constante. Con su sombrero. Me encanta la imagen que construyes. De tu poder. Una canción que además ha tenido muchas interpretaciones, muchas Sí, versiones, fíjate, ¿verdad? afortunadamente mi hijo me hace la mofa que hace un hijo diciendo que es el One Hit Wonder, ¿no? Que es también músico tu es hijo, músico, además, sí, ¿no? el hijo mayor. El Sí. hijo menor también, aunque Fíjate. está ahora del lado de la psicología y haciendo juegos de video y estas cosas. Pero fue una suerte que esta canción funcionara.
Y yo hice la letra encima de la melodía, es decir, casi siempre hago la letra y luego pongo la música. Pocas veces hice primero la música y luego la letra o simultáneas. Este fue un caso simultáneo. Comencé a hacer la canción prácticamente como quedó, con la armonía y todo lo demás, y la letra la fui construyendo. La melodía se repite, estos dos motivos se repiten 3 o 4 veces, y lo que hace es ir tejiendo una décima espinela, y que pues me gustó. Le gustó a algunas amigas, principalmente Maru Enríquez, que fue la que la comenzó a distribuir por ahí, cantándola en muchos lados. Y pues ahí solita camina la música. Oye, eso me recuerda a la época de las peñas. O sea, Maru Enríquez me lleva a la peña del Nahual, los años 70, que están en todos tus libros casi, ¿no? Yo digo que hay no en todos, pero puede haber ese... Cebolla de Cristal, el último, el más reciente que nos hiciste favor de compartir. Hay una nostalgia por los 70s y pienso en esa época. Puede haber un dejo. Yo creo que aprendí muchísimo. Aprendimos, cosas que no son frecuentes. Primero la palabra solidaridad en toda su extensión. Claro. Aprendimos la música de todo el continente, aprendimos por lo tanto poesía de todo el continente, y en esa distribución los grupos folclóricos nos ayudaban a compartir, a convivir. Y sí, por supuesto que también al mismo tiempo uno escuchaba rock, ¿no? Ahí están las peñas. Claro. Claro, ¿y quién no fue a una? El Cóndor Pasa, que Mira. estaban muy ligadas además a la idea de hacer labor social, ¿no? Sí. Y a la idea de Latinoamérica. Que, Así es. A pensar Ahí está el Latinoamérica grupo como Ignocuicatl. Mira, mi compadre está ahí a la izquierda con su guitarra. Ahí estamos en León, en un centro con Alejandro Pérez, que es un excelente compositor, excelente músico. Era el bajista del grupo Astillero. Ahí estamos en la Peña Tecuicanime, en Tonalá 99, teléfono 841005. Eran 6 dígitos nada más. ¿Y esa es memoria de poeta o memoria de la vida? No lo sé decir, fíjate. Yo creo que te acostumbras, tienes algunos datos en la cabeza y se te quedan, ¿no? Ay, déjame volver un segundo nada más a tu infancia y a tu madre, que dices que fue extra de cine. ¿Tú tuviste la oportunidad de verla? ¿Has tenido la oportunidad de verla? Sí. Por ejemplo, en El Fistol del Diablo, buscándola en YouTube, encontramos varias escenas donde aparece mamá. Algunas yo las había visto, es decir, sabía de ellas, no las había visto en YouTube, pero ahora las puedes ver con claridad, puedes detener ahí un poquito la pantalla, verla un rato a sus 27 años, 28 años. Qué impresionante verla ahora. Impresionante. ¿no? Sí, Y algo de una la música muchacha. también te viene de tu madre, Mamá ¿no? cantaba muy bien. Si ella ha sabido que cantaba tan bien, se hubiera podido dedicar a cantar. Para seguir hablando ahorita de cómo de la música te vas a la poesía o convives con tus partes, vamos a un corte, quédense con nosotros. Nunca lo olvidaré yo. Las balas eran demonios, diablo parecía el cañón. Pocas veces se piensa en que los oficios, los trabajos de los padres también determinaron nuestra vida, nuestra identidad, ¿no? Claro. Los papás tuyos tuvieron, sobre todo tu madre, varios oficios, además de ser una extraordinaria cantante, que no ejerció como cantante, fue taquillera del Frontón México. Sí. Fíjate que papá leía, por ejemplo, uno de sus libros de cabecera era Los Hermanos Karamazov. Y él siempre se jactaba de haber leído algunos libros de Dostoyevsky. Y además, otro libro que tuvo siempre en su buró, uno de mis hermanos lo tiene, ahora vive en Aguascalientes, Rafael, es el libro de José Hernández, el Martín Fierro. De modo que había sentencias, dichos, cosas que leía en voz alta y que nos contaba. Sí, había en las cajas de libros de mis tías, libros de poesía. El Declamador sin Maestro, Claro, que yo creo que claro. muchos lo tuvimos en la mano, y otros. Y tú ibas al frontón, es que el frontón es un espacio que se ha abierto, se ha cerrado, Sí. pero de alguna manera... Era muy niño, Eras muy niño. era muy niño, pero no podías entrar un momento a algo,
pero no. Vivíamos alrededor del frontón, vivíamos en Edison, después en Ramos Arizpe, justamente por lo que cuento, que mamá, papá nos querían tener cerca para poder estar dando vueltas, sobre todo porque empezó a crecer la prole y llegamos hasta el número 7 hermanos finalmente. ¿Y tuvo alguna repercusión en ti que ellos trabajaran de taquilleros en el Frontón México? ¿Recuerdas conversaciones sobre eso? No especialmente, ¿No? pero fíjate que me puedo acordar de un detallazo de mamá. Ajá. Cuando yo empecé en el barrio a agarrar una guitarra, en el Frontón uno de los clientes habituales eran los Panchos, el maestro Navarro sobre todo. Y a mi mamá se le ocurrió, le dijo un día, oiga maestro, ¿no tendrá entre sus curiosidades una guitarra que me venda para mi hijo? A mi papá le dijo, no creo que venda. Y él le dijo, no, pero mire, vaya a tal lugar, ahí consigue, yo las uso todas tienen para mí memorias, recuerdos. Pero es decir, mi madre simplemente me quería comprar la guitarra de uno de los Panchos para que yo aprendiera. Eso me parece muy generoso, lo increíble. recuerdo y me da de verdad estremecimiento. ¿Cómo no? Es un recuerdo nostalgioso, Sí. entrañable. Y tu madre cantaba y a la vez acotaba las canciones, ¿no? Las comentaba. Sí. Y mira, Ella- estamos viendo instrumentos que tú tienes, ¿no? Son en casa, sí, es un 4, una jaranita, una quinta guapanguera, algunas guitarras ya bastante gastaditas. Esta es una guitarra que compré en el año 80, ¿no? Son tus criaturas, las sí, mimas. El ukulele que se empezó a poner de moda después de que Paul McCartney contó que en casa de George Harrison lo usaban. Me lo regaló un amigo, sí, ahí está la quinta guapanguera, la jaranita, en fin. Sí, imagínate, sería delicioso. A mí me gusta, bueno, las afino, les cambio las cuerdas, toco 2, 3 acordes en cada una, pero pues no soy un ejecutante. He tenido suerte de tocar, por ejemplo, en la Huasteca con huastecos. Me dan chance de tocar ahí la jaranita, pero no tengo la habilidad que se requiere para eso. Qué Oye, a maravilla. mí me llama mucho la atención que has contado que en este grupo que estabas del Centro de Estudios Folclóricos Latinoamericanos, que dijiste Latinoamérica, pues entonces nos falta Brasil. Sí. Y si nos falta Brasil, nos falta el portugués. Y te pusiste a aprender portugués. Así es. Fíjate que era la discusión de aquellos años. Acuérdate que se pasaba uno toda la noche en discusiones estériles, amanecía. No tan estériles. Hay que ser más justos con Tienes nuestro razón, pasado. en discusiones. Tomábamos toda la noche discutiendo algunos temas inolvidables, pero que ya no sabemos cuáles eran, ¿no? Sí, resulta que justamente pensé que Latinoamérica, pensábamos varios, tenía que incluir a Brasil. Y yo dije, pues tenemos que aprender portugués. Y empecé entonces, oíamos música, pero conseguí libros de poesía brasileña, me junté con gente de Brasil. En el año 80 conocí una familia, hasta la fecha son amigos, la hija, las hijas. Y bueno, a partir de ahí comencé a buscar. Para mí es una herencia muy grata de estos amigos, la lengua portuguesa. Porque además te acercó también a la literatura a la música de la que ya estaba cerca y a la literatura portuguesa. Tú interpretabas en la guitarra. Como está canciones para esta interpretando. familia. Sí, como estás cantando, ¿verdad? No, Eres tú, parece ahí que en eres la tú. música. ¿O no? Hice un corrido que me pidieron en el Fondo de Cultura en el centenario de Efraín Huerta. Fue una generosidad de Tomás Granados, de Pepe Carreño. Encontraron al investigar los diarios en Guanajuato donde participaba Efraín Huerta, encontraron un corrido, el corrido de la enamorada, que él hizo como parte de la reseña, hablando de María Félix, toda la película. Entonces yo tomé algunos versos, los acomodé, hice esta canción. Aquí el problema es que yo soy solito el que la interpreta, encimé las guitarras, encimé las voces, le metí una armónica, así que como verás, esto funciona solo como dato de cómo va la canción. La orquesta. Oye, pero siguiendo con lo del portugués, tú y yo compartimos una pasión literaria que es
Joaquín María Machado de Asís, y tú fuiste de los primeros traductores al español, ¿no? Sus primeras obras las tradujiste. Fíjate que hay una traducción maravillosa del maestro Alatorre, que es quien nos enseñó que se podía traducir, y luego Sergio Pitol, cuando en distintos proyectos editoriales convocó traductores. Yo no diría que soy uno de los primeros, porque también Tenemos en México la traducción que hizo Francisco Cervantes de algunos cuentos. Sí. Sobre todo el maestro Alatorre fue quien dijo, oye, vamos a leer con cuidado a este autor. Pero no tanto de los primeros cuentos y de la primera eso novela. Eso sí, claro. eran ya de las obras más conocidas. Sí, la primera novela me pareció esencial, porque aunque no es, digamos, la gran novela latinoamericana, sí te enseña mucho de lo que va a venir trabajando Machado de Asís. La novela es del año 1872 y los primeros cuentos son de ese alrededor. Y en ese momento Río de Janeiro es un gran testimonio, pero la ciudad es pequeñita. Para llegar a, bueno, Ipanema era una zona lejana, pero para llegar a Copacabana había que cruzar los cerros, ¿no? Entonces era el centro, una ciudad totalmente distinta. Les gustará incluso a los urbanistas, a los arquitectos, leer los cuentos, porque te refiere los caminos que andan los personajes, cómo van de un lado a otro, y es maravilloso. Mira, y ir Sí. de un lado a otro. Me encanta esto que dices de la literatura como un lugar para leer también otras cosas, ¿no? Sí. Y esto de ir de un lugar a otro me recuerda a tu poemario, donde un poema se lo dedicas a Johnny Weissmuller, Tarzán. Fíjate que más que parte de las devociones, yo creo que una de las mejores escenas que vi de niño era aquella de Jane y Tarzán en un lago, nadando, con una gran danza, una coreografía maravillosa. Años después supe, pero hace poco, que hubo una escena de ambos, ya la bailarina estaba desnuda, y también se logra ver, ya hay quien la tiene y es maravilloso. A mí me pareció impresionante el modo como vino a México, cómo se quedó a vivir, y para mí esa idea de que estuviera pasando sus últimos años en una casa de campo mirando una piscina, La Ay, total sí. decadencia. parecía, claro, el regreso al agua. Por eso pienso en el poema, ¿por qué no lo dejamos que se vuelva a tirar a estos 80 años y que así como empezó la vida termine en un líquido, ¿no? Y además está en la portada de los Beatles, de lo que le llamamos en México el Sargento Pimienta. Ay, sí, entre Entonces, tantas figuras, ¿verdad? Así es. Entonces, de entre las figuras que hay en esa portada, que hubiera estado Tintán, ustedes saben que después ya no estuvo por no sé qué razones, lástima, lo hubiera sido delicioso, pero uno de ellos es Tarzán. Y me parecía, bueno, es el soundtrack de nuestra vida, es el sonido que tuvimos, cuántos años estuvimos oyendo de muchachos este disco, y pasados los años, pues cuando regresas a él, es siempre fascinante. Por eso tienes tanto escrito sobre íconos pop, esta unión entre la cultura ortodoxa, la alta cultura y la cultura popular. Y es en que tu son caso la fuiste misma, ¿no? Es la Es misma, cierto, es claro, cierto. claro, pero recientemente lo supimos. Exacto. Y en tu caso quizá desde la secundaria lo sabías, porque a ti te tocó estar en un colegio dirigido por Arqueles Vela, nada menos, Sí, ¿no? la secundaria anexa a la normal superior. Nosotros no sabíamos que el maestro, el director de la escuela, era un escritor, pero cuando él hablaba, había una clase, íbamos de lunes a sábado de 8 a 2, y una de las clases se llamaba biblioteca. Él entraba a la padre, ¿no? Yo quiero que se biblioteca vuelva a Ay, fundar sí, esa clase. qué maravilla. y comentaba alguna cosa y en 20 minutos y te dejaba maravillado y te salías. Yo cuento, y parece mentira, que había unos 4 o 5 ejemplares del Quijote. La primera vez que lo leí fue a los 12 años, digamos. Pero a la hora que los muchachos fueron a recoger, a sacar de la biblioteca el Quijote, no alcanzaba. Y 2 de ellos se retaron a golpes a la salida. No lo digo con orgullo, lástima que sucedió, pero para ver quién se quedaba con el Quijote. No, el motivo lo valía, claro, qué Claro. maravilla. Sí. Oye, y este libro, tu reciente poemario, Verdad Posible,
tú has dicho, digo, tiene un yo, ¿no? Siempre esta poesía que se habla en primera persona. Y muchas cosas de las que estamos aquí conversando tienen que ver con tu poemario, con este tejer cómo se ha mirado. Por ejemplo, el café amargo aparece muchas veces. El café tiene mucha importancia en tu vida, en tu ritual, ¿verdad? Hace muchísimos años que yo hago el café en casa y pues ahí pensé de pronto que si lo hago muy amargo, pues puede no dejar que cumpla sus sueños la persona que está contigo, ¿no? Sí. Sí, es un poemario que traza 5 rutas distintas, digamos, que se concentran luego en 3, ¿no? Pero que es también una suerte de autobiografía. Es muy interesante ver cómo se entremezclan aquí los géneros. Es poesía, por supuesto, la métrica es importantísima en tu caso y el ritmo, pero también hay mucho de ensayo, de lo que ahora se llama autoficción, como si no todo lo fuera, ¿no? ¿Tú te propusiste hacer este examen de conciencia? Yo creo que uno va buscando en el qué decir algunas variantes, pero que se da naturalmente a partir de las lecturas, ¿no? Me parece que la tradición de la poesía latinoamericana, por ejemplo, ha incluido Brasil, de todo el siglo XX, te dio muchas novedades, muchos ismos que a veces duraban muy pocos años. Hay una durabilidad grande, yo creo, desde los años 60 hasta ahora. Es algo que crece. Las pequeñas variantes que aprendes de cada autor te dan muchas posibilidades de expresar de manera quizá novedosa, a eso aspira uno, acontecimientos, ¿no? Es decir, me parece que está inmersa en esa tradición latinoamericana, sin olvidar, desde luego, las lecturas de poesía inglesa, francesa, etcétera, porque tampoco cierras el mundo. Pero creo que lo que hago es mostrar la lección que he aprendido de los maestros de América Latina. Fíjate que a mí me llama la atención uno que salta un poco porque parece que está en prosa, ¿no? Todo sin mayúsculas, que es recordarnos algo que fue el asombro de nuestro tiempo, que es el momento en que el hombre pisa la luna, ¿no? Y que hablas de este juego que después se dijo que era una foto montada, una ficción se sigue que nos diciendo. sostuvo, pero esa ficción una verdad posible en todo es caso. como si desbancara nuestra ilusión o nuestro atestiguar algo que nos asombró, ¿no? Nosotros estábamos enfrente de un televisor, en grupo, en pandilla, ¿no? El grupo de amigos viendo el alunizaje, entonces es un hecho singularísimo y la luna tiene muchos efectos. Claro, pues sin duda, contraseñas para leer a Eduardo Langagne, esta verdad posible. Sin duda, la poesía en primerísimo lugar, la música en segundo lugar, la tradición que rescata de alta cultura y cultura popular, que como bien dice Eduardo, es una y es la misma, y la posibilidad de verdad que hay en la ficción de lo que uno escribe. Verdad posible. Eduardo Langagne, muchísimas gracias. Déjame añadir el oficio de escribir, la nostalgia, el amor. Oye, y las décimas improvisadas. Y las décimas improvisadas. ¿Una para la despedida? Es muy difícil. Yo ya les he contado a los amigos que cuando con algunos amigos, Waldo Leiva, poeta cubano, que fue justamente también director del Instituto de la Décima, queríamos improvisar. Y no. Y arriba del escenario no se puede, abajo sí. Nos la debes, Eduardo, abajo del escenario. Quédense con nosotros para el próximo programa de Contraseñas. Muchísimas gracias, Eduardo. Al contrario. Hasta la próxima. Gracias, Eduardo. Muchas gracias.